bizcochitos. El movimiento paralímpico está muy contento porque, bueno, ustedes saben que ayer salió por fin la posibilidad de que los atletas clasificados a Tokio y los que tienen chances de clasificar puedan entrenarse acá en Capital, en el CENAR. Así que, bueno, es una buena noticia. Ya del lunes van a estar los clasificados y los que tienen posibilidad de clasificar laburando. Es una buena noticia para el mundo, el ambiente paralímpico. Así que bueno, si les parece, arrancamos. Viernes 24 de julio 2020, ciclo número 18, organizado por el cuerpo técnico del seleccionado masculino de básquet sobre silla de ruedas. Es el ciclo de conferencia y entrevista que, si bien es del seleccionado femenino, lo organiza bien, como dijimos antes, el cuerpo técnico del seleccionado masculino, que tiene a Mauro Varela como entrenador. Hoy vamos a tener 4 mujeres que nos van a deleitar con diferentes temáticas. Las vamos a presentar. Buscamos el machete porque tienen un currículum bastante extenso. Vamos a arrancar con Romina Iglesias. Estuvo el viernes pasado, es profesora de educación física. Ella dijo, presentame solo como profesora de educación física, pero es justo reconocer que es entrenadora de atletismo adaptado, de fútbol power chair, de básquet sobre silla de ruedas, que es la entrenadora del seleccionado juvenil femenino de básquet sobre silla de ruedas, y es asistente de las Lobas desde el año 2018. El entrenador es Carlos Cardelli, que también lo vemos por ahí, lo saludamos. Seguimos con Valeria Ferreira, la cordobesa Valeria Ferreira, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, también es profesora de Educación Física, es clasificadora funcional e integra el staff de las Lobas desde 2015. Hoy le damos la bienvenida a Débora González, psicóloga egresada de la UBA, especializada en el deporte, certificada en entrenamiento deportivo por Barcelona, aparte de una extensa trayectoria como jugadora de básquet, una selección en el combinado de Capital Federal y en el Club Unión Florida. Es psicóloga también en género y deporte, en Secretaría de Deporte de la Nación, así que bueno, está con las Lobas desde el 2018. Y la cuarta pata es Fernanda Payares, ya es conocida, es jugadora de las Lobas, comenzó a jugar en el 2010 en el Club Fadid, se sumó a las Lobas en el año 2012, bueno, participó en Toronto, en los Panamericanos de Toronto, en los Juegos Olímpicos de Río, Copa América 3x3, estuvo en el Mundial de Hamburgo, en fin, después la iremos conociendo más en el transcurso de la entrevista, es una de las goleadoras del equipo argentino, así que le damos la bienvenida a las 4 en esta propuesta organizada por el seleccionado masculino de básquet sobre silla de ruedas con el apoyo de FABA, que es la Federación Argentina de Básquet Adaptado, la Fundación para Deportes, que es el sitio del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino, y por Aulandis Ortopedia. Mi nombre es Joaquín Finat y ya le abro el juego a Romina para que, bueno, saludarla a Romina, a Valeria, a Débora y a Fernanda y darle inicio a este ciclo. Bueno, Joaquín, muchas gracias por la presentación. Somos 4 mujeres en esta presentación hablando sobre deporte y una jugadora, bueno, dentro de las 4 una es jugadora, es Fernanda. En este caso tenemos la posibilidad, Fernanda es de Tucumán y tenemos la posibilidad de hacer un entrenamiento en un espacio un poco más amplio, lo que nos va a posibilitar hacer otro tipo de ejercicios de los que veníamos haciendo. Ahora Vale va a hacer la primera parte, que es la entrada en calor, la parte física, en donde nos va a contar cómo es cuál es la clasificación de Fernanda y cuáles son las características de la clasificación funcional de Fernanda. Y también nos va a mostrar cómo desde la parte física podemos ir incorporando y en la entrada en calor lo que es todo el manejo de la silla. Este mismo manejo de la silla después también lo vamos a ir incorporando, ir complejizándolo y agregando otros elementos como son la pelota y el aro. Y después, bueno, vamos a cerrar con Débora, que nos va a explicar un poco también cuáles son las características de una psicóloga deportiva dentro de un equipo, cuál es su trabajo, no solamente desde lo emocional trabajan los psicólogos deportivos, sino también mucho desde lo cognitivo. Y entonces nos va a explicar
más o menos cómo se trabaja desde la concentración y la atención desde lo mental de un jugador. Me parece, Joaquín, no sé, o capaz que no, si hay una encuesta. Sí. Como saben, en el costado del chat, ahora vamos a poner una encuesta para que ustedes voten. La pregunta es: ¿cuánto tiempo considerás que le dedicás al entrenamiento mental? Esa respuesta nos la va a dar Débora González al final de su exposición. Pero antes de que arranque Valeria, le vamos a dar la bienvenida a Débora. Hola Débora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por la presentación y gracias por el espacio, por la posibilidad, así que nada, no quiero mucho preámbulo porque después me voy a largar a hablar, así que gracias a todos y gracias a los que asisten y están ahí escuchando y Bueno, viéndonos. perfecto. Ya está la encuesta para que ustedes voten, por favor. Recuerden que tienen que anclar la pantalla para poder ver con claridad los movimientos y todo el trabajo que va a hacer Fernanda. Fernanda, ¿estás lista? ¿Cómo andás? Hola Joaquín, muy bien. ¿Estás Sí, lista, no? estoy preparada. Bueno, Sí, sí, con frío. perfecto. Bueno, lo vas a pasar enseguida el frío, me parece, si te van a hacer mover un poquito. Valeria, ¿vos cómo Sí, sí. andás? Hola Joaquín, ¿todo bien? Un gusto de volver a estar acá con ustedes y bueno, bienvenido a toda la audiencia que está hoy presente. Y bueno, hola Fer, no te había visto. Hola, Vale. Bueno, Bueno, ya arrancamos con Valeria. Recuerden, por favor, de votar. Las preguntas las van a hacer ustedes. Así que cuando tengan preguntas las van volcando en el chat y nosotros les vamos a dar la autorización correspondiente. Así que sin más palabras, Romina, Valeria, como ustedes digan. bueno, vamos a alargarlo más. Hoy, Dale. como la presentó Joaquín, está con nosotros Fernández Payares, jugadora de la selección argentina de básquet en silla de ruedas. Es de clasificación funcional 4. Anteriormente hemos tenido a Mariana Pérez de clasificación 1 y en la primera charla fue Mariana Reddy con clasificación número 3. Bueno, hemos elegido así este tipo de clasificaciones justamente para que ustedes vayan viendo y puedan comprobar mediante los ejercicios físicos las diferencias que tienen ellas a nivel funcional dentro de la cancha y las posibilidades que hay. Y que de eso va a depender también muchas veces el tipo de entrenamiento y de planes físicos que se les va dando a las jugadoras, ¿sí? Bueno, Fer se nos congeló un poquito, me parece. Bueno, ella presenta una disfunción en su miembro inferior derecho en su totalidad, lo cual va a adquirir las características justamente de la clasificación número 4. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Mariana Reddy en su momento y con Pérez. Vamos a repasar algunas características de la clasificación para que vean ustedes el tipo de funcionamiento y el tipo de actividad que le vamos a dar. Hoy, como dijo Romy, tenemos la posibilidad de trabajar ya en una cancha, que nos agradecemos justamente la predisposición de la gente que le ha prestado a Fer el lugar, y agradecemos también a Fer por haberse ocupado de conseguirlo también, ¿sí? Fer, vamos tranqui, vamos a ir haciendo los movimientos que hemos quedado, ¿sí? De las características de la clasificación número 4. La jugadora de clase 4 tiene movimiento completo en el plano vertical, es decir, ella puede rotar a la derecha, puede rotar a la izquierda, ¿sí? En el plano frontal también va a tener movimientos amplios, que va a poder ir adelante, va a volver, sin necesidad de agarrarse con sus miembros superiores y hacer algún tipo de ayuda para volver a la verticalidad. Y hacia un lateral, que va a ser el lado fuerte de ella, que justamente es el lado izquierdo, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver de frente, obviamente al lado derecho, pero en el lado izquierdo. Ella va a poder ir para su lado izquierdo y volver sin ayuda. Pero el lado débil de ella es el lado derecho. Cuando ella vaya para allá, va a necesitar volver con la ayuda del miembro superior, ¿sí? Para agarrarse de algún lado para volver.
Esta es una de las grandes diferencias que había con la clasificación número 3, es un saltito que se da en el momento de los clasificadores funcionales, cuando vemos los jugadores, es justamente la lateralidad que en el 3 no existía. En el 4 ya existe para un solo lado, ¿sí? Para el lado fuerte, para el lado donde tiene el miembro inferior, sin ningún problema. ¿Estamos? Bueno, tiene una gran estabilidad en la pelvis. El asiento, ponete de costadito, Fer. Eso es, perfecto. El asiento, como verán, no está inclinado, que eso es justamente parecido a la clasificación número 3. No sé si recuerdan, la silla de May, también el asiento estaba derechito. La diferencia con la clasificación número 4 es que algunos jugadores número 4 tienen una inclinación que va desde atrás hacia adelante, ¿sí? Una pequeña pendiente, que eso es lo que le va a ayudar también a que la silla cobre más velocidad y sea más dinámica en los desplazamientos, ¿sí? Como ellos tienen ya un control de uno de sus miembros inferiores, ya puede ayudar a dirigir un poquito más la silla y hacer el soporte con el pie sobre la plataforma de descanso de los pies. Bueno, si te pones de espalda, Fer, porfis, vamos a poder observar que el asiento, el respaldo del asiento es bajo. Ella, al tener una estabilidad pélvica activa, no necesita tener el asiento tan alto como una categoría baja, como vieron ustedes el viernes pasado en Mariana Pérez, que ella tenía el respaldo más alto. ¿Por qué? Porque necesita una mayor contención, ¿sí? Fer, no. Igual que la categoría 3, solamente que Fer todavía tiene un poco más de posibilidades funcionales arriba de la silla. Bueno, es capaz obviamente de utilizar su tronco para optimizar los movimientos de impulso, de giro y de frenado. Entonces, observen a Fer, va a hacer un poquito de desplazamiento, miren cómo frena, gira para un lado. Ya vamos a pedir que lo vuelva a hacer. Gira para un lado, gira para el otro. Eso es. Vamos de nuevo, Fer, para que te vean bien. Bien. Miren cómo utiliza ella el tronco para dar el impulso ahí, para frenar, para girar. Muchas gracias, Fer. Tiene una gran estabilidad en la silla y movimientos bastante fuertes. ¿Tenés una pelotita ahí a mano, Fer? Bien. Miren acá, va a haber otra diferencia con la categoría 4, con la categoría 3, perdón. Puede driblear hacia un lado, al frente de la silla, pero una de las diferencias con la clasificación número 3 es que va a poder ir hacia su lado fuerte y alejarse, con el dribleo, alejarse de la silla, sin agarrarse, sin tomarse, ayudándose con el otro miembro. Cuando vaya para el otro lado, sí o sí, va a tener que agarrarse de la silla porque pierde la estabilidad. Ese sería el lado débil de ella. En esa posición, Fer, driblea ahora. Bien, fíjense que ella tiene que agarrarse con su mano izquierda para poder sostenerse y poder driblear del lado derecho. Cambia la mano, Fer, y ándate lo más lejos que vos puedas con esas manos. Bien. Perfecto, o sea que ahí ella nos mostró dos acciones. Una que es agarrar la pelota, yéndose un poquito fuera del eje de su silla, y con las dos manos hacia un lado, hacia su lado fuerte, y con el otro lado con una mano, igual que con el gesto de driblear, ¿sí? Bueno, ante un contacto fuerte, por ejemplo, que vengan a defenderla o en la situación que sea con un adversario, cuando la chocan de frente, Fernanda tiene estabilidad, muy buena estabilidad, por más que ella esté en la acción del lanzamiento o del recobro, ¿sí? Ella es fuerte en ese plano. Ahora, cuando Fernanda tiene un ataque en contra de su silla en la parte lateral de su lado débil, ahí sí la pueden llegar a desestabilizar. Obviamente ella va a perder el control del tronco y puede llegar a perder el control de la silla. Si lo hacen el contacto lateral desde su lado fuerte, puede sostenerse, ¿sí? Al igual que el lado frontal. No
pasaba eso, no sucedía eso con la clasificación número 3, que si llegan a chocarle cualquiera de los dos lados, Mai pierde la estabilidad y podía llegar a perder estabilidad también de la silla. Bueno, con Fer eso no pasa. Bueno, dejamos la pelota a Fer y para mostrar cómo cuando va para un lado y levanta la silla para el lado fuerte, ella con un movimiento de tronco puede elevar la rueda, ¿sí? Hacemos el movimiento exactamente. Y cuando vaya para el otro lado, que es su lado débil, sí o sí va a tener que agarrar la rueda que queda sentada en la silla para poder tener el control de la silla, ¿sí? Eso es. Porque si no, directamente casi no lo podría realizar el gesto, por más que haga un movimiento fuerte con el tronco. Bien. En función de lo dicho, y de alguna forma recordando lo que la jugadora en la clasificación 4 puede hacer, ahora vamos a ir a la parte física. Que esta vuelta vamos a aprovechar, como bien dijimos al principio, el espacio que hemos conseguido y nos vamos casi ya a un entrenamiento en cancha de la parte física que estamos acostumbrados más a realizar con los jugadores, ¿sí? El tema de esto de los planes, si bien ellas se llevan cada plan físico para realizarlo después en gimnasio o en su casa, lo que sea, pero queríamos mostrar, ya que teníamos la posibilidad, de qué es lo que trabajan más o menos las chicas en la cancha. Obviamente, que como les dije siempre, es a modo de ejemplo. Ustedes como entrenadores pueden ir variando la cantidad o pueden ir variándolo por tiempo, pueden ir sumándole ejercicios. Yo lo que quiero es que ahora veamos la posibilidad que tiene Fernanda, al ser clasificación número 4, del dominio de la silla y el dominio del tronco de ella y cómo utiliza y la diferencia que hay de un 4 al resto de las categorías funcionales que hemos estado viendo antes, ¿sí? Bueno, Fer, vamos a hacer a modo de ejemplo una mínima entradita en calor. Vamos con movimiento de hombros, circulitos. A modo de ejemplo vamos a contar entre 10 y 15 nada más. Fer ya se ocupó de entrar en calor un poquito antes para evitar lesiones. Recuerden como profes y como preparadores físicos que es importantísimo la entrada en calor, que antes de que agarren la pelotita y empiecen a lanzar es importante esta parte, ¿sí? Muy bien, Fer, flexiono y extiendo los codos. Eso es. Llevamos a la nuca, extiendo. Perfecto. Lo que buscamos obviamente con la entrada en calor es lubricar todo lo que es articulaciones, poner un poquito en funcionamiento el cuerpo, para ya después llevarlo a una actividad más intensa, como es la preparación física, y después todo lo que es fundamento técnico y táctico, ¿sí? Brazos extendidos a la altura de los hombros, circulitos para un lado. Muy bien, Fer. Qué valiente con short, Fer. Genia. Hacia el otro lado. Mantenemos apretados los puños y vamos a ir con el gesto de vuelos laterales, movimientos. Eso, subo y bajo. Perfecto. 2, 3, 4, 5. Vamos un poquito más. 10, son 5 más, Fer, y vamos a dejar a la altura de los hombros y vamos a ir con cortitas, ¿sí? Perfecto. Muy bien. 5 más, agarramos la rueda de la silla, Fer, y vamos a ir con movimientos hacia adelante y hacia atrás. 1, 2, 3. Esto les sirve obviamente para seguir trabajando. Miren el movimiento de tronco de Fer. Y empezamos ya con un poquito de agarre de silla, a calentar también, aunque no crean, calentar las cubiertas de la silla es también bastante importante. Bien, vamos a un lado y al otro, Fer. Perfecto.
Recuerden que toda esta parte ustedes la tienen que hacer, sí o sí, un poquito más extensa, a lo mejor recorridos ya como reconocimientos de la cancha, ¿sí? Por las líneas de la cancha. Es sumamente importante, más cuando se va a jugar en otros lados, el reconocimiento de la pista, ¿sí? El reconocimiento de la cancha. No todas las canchas son iguales, no todos los pisos son iguales. Fer, empezamos ya con los ejercicios. Vamos a ubicarnos en la línea de fondo. Fernanda ha dispuesto de 3 conos. Siempre vamos a salir desde la línea de fondo. En esta vuelta vamos a hacer 5 pasadas, en la cual Fer va a ir haciendo lo que yo le voy a ir diciendo más o menos. Vamos a hacer pasada normal, voy, vuelvo a la línea de fondo. La segunda pasada, vivoreo para adelante y vuelvo para atrás. Sale con vivoreo para adelante, vuelvo derecha izquierda para adelante también, vivoreo para atrás, vuelvo para atrás también, y en la última pasada vamos a hacer 3 remadas y vivoreo todo con cintura. Eso, todo con cintura. Y volvemos bien agachadas con velocidad. Bien, paramos ahí, Fer, un segundito. Estas pasadas obviamente ustedes lo pueden repetir, pueden hacerlo más extensa, pueden hacer con más conos, con más distancia. Lo ideal es que la trabajen desde el primer momento hasta una jugadora de élite, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a trabajar sobre el dominio de silla y van a trabajar también poniendo en cuenta todo lo que es la estructura física de la jugadora, ¿sí? Fer, vamos a hacer una pequeña pausita entre ejercicio y ejercicio y vamos a ir conociéndote como hicimos con con las otras jugadoras. Así que acércate un poquito, que te vean bien la carita, tráete el agua. Corazón, decime, ¿desde qué año comenzaste a jugar al básquet en silla, en un club, y cuándo llegaste a la selección? Más o menos sé que Joaquín lo ha dicho, pero bueno, quiero que se lo digas vos a los que nos están mirando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Sí, comencé a jugar básquet en el 2010. Comencé en el Club Fadid, acá en Tucumán, que era Fundación de Atleta Discapacidad de Tucumán. Y comencé a jugar para la selección a los 20 años, sería en el 2012. Así que muy contenta. O sea que tenés tu buen tiempo ya en el básquet. Amor, ¿qué considerás que modificaste o por qué, o por estar integrando el equipo de la selección llegaste a modificar algo, algún aspecto de tu vida que vos dijiste, bueno, tengo que dejar o tengo que cambiar o tengo para estar en la selección? Y para estar en la selección me cambió todo, me cambió la vida. Dejé muchas cosas, dejé amigos para poder estar en la selección porque a veces uno se da cuenta en estos momentos con quién puedes contar y con quién no. Y a mí realmente cuando yo comencé a jugar básquet tuve que dejar muchos amigos porque ahí me di cuenta realmente de quién eran mis verdaderos amigos, o sea, cuáles son los que me apoyaban y cuáles no. Así que tuve que dejar muchas cosas para dedicarme, para estar en la selección. Bien, Fer. Vamos a prepararnos para el segundo ejercicio. Vale. En el próximo ejercicio, Fer nos va a mostrar, va a dejar 3 conos también. Con los 2 primeros va a marcar un 8 y va a ir a la línea de fondo y va a integrar el tercero con una vuelta general, ¿sí? Ahí marca el 8 en los 2 primeros. Incluye el tercero en la pista. De eso, Fer, vamos 3 veces. Perfecto. Esta es la segunda vuelta. Vamos con la tercera. Y vas a buscar las mancuernas, Fer, ¿sí? Perfecto.
busco mancuernas, las sostengo a la altura de los hombros. Ah, bien, perfecto. Así te ven mejor. Buenísimo. Sostengo arriba a la altura de los hombros y extiendo hacia adelante. A modo de ejemplo vamos a contar 15 nada más. Como verán, en este caso lo que nosotros alternamos es un poquito el trabajo, obviamente que después esto se convierte en un trabajo más bien aeróbico, ¿sí? Pero intercalamos un poco lo que es el desplazamiento, que se puede hacer más intenso, se puede hacer más largo, como siempre les digo. Nosotros hicimos 3 pasadas a modo de ejemplo, pero le pueden trabajar con más. Y solamente una serie mostramos ejercicios con las mancuernas. Fer, volvemos atrás a la línea de fondo. Déjale las mancuernas por un costadito ahí nomás si querés, así no vas y volves. Eso. Vamos a ir a la línea de fondo y ahora el mismo trabajito de 8, pero lo vamos a hacer de espalda. ¿Sí? Vamos a marcar el 8 con los 2 primeros conos, incluimos el tercero, vuelta completa. También, Fer, vamos 3 veces. Quiero que observen siempre, siempre el tronco de Fer, los movimientos de tronco hasta... no tuvimos la posibilidad de ver a Mariana Pérez el movimiento de desplazamiento, como el 1 trabaja muchísimo, pero lo dijeron las chicas, cómo trabajan muchísimo con el cuello en un movimiento de pistón. El número 4 ya directamente no existe todo ese tipo de movimientos compensatorios, ¿sí? Bien, después de las 3 veces, buscamos mancuerna, Fer de nuevo, llevamos de nuevo a la altura de los hombros, y en vez de extender hacia adelante, vamos a extender hacia arriba, ¿sí? Eso. Recuerden que siempre es a modo de ejemplo. Todo lo que estamos dando con los profes es a modo de ejemplo para que puedan visualizar ciertos ejercicios que estamos acostumbrados a darle a las chicas, ¿sí? Fíjense que desde cualquier categoría la intención nuestra siempre con los profes es potenciar todo lo que es cintura escapular, ¿sí? Fer, venite un segundito, tómate agua, tómate un traguito de agua si querés, antes de largar con el tercero, que te hago 3 preguntitas y te siguen conociendo la gente. Bien, Ferchu, vos dijiste que sí, que cambiaste, que modificaste ciertas cosas para poder seguir con un entrenamiento y poder ser partícipe de la selección, si bien son cosas que uno va eligiendo durante su transcurso, ¿no?, de la vida, y son elecciones de cada uno. Pero ¿sentiste que crees que valió la pena ese cambio? ¿Considerás que ese intento o que te quedó algo pendiente que vos dijiste no lo hubiese cambiado o me arrepiento de haberlo cambiado o no? O a lo mejor estás feliz por haber cambiado y haber elegido eso. Súper feliz, Flaca, súper feliz, no me arrepiento de nada. No me arrepiento absolutamente de nada de dejar todo para estar en la selección. Bien, recién nombraste a tus amigos, que decís que con este tipo de elección que vos hiciste, encontraste tus verdaderos amigos y quienes fueron los que te siguieron apoyando. Bueno, siempre hablamos del apoyo familiar. ¿Lo tuviste? ¿Te ayudó en algún momento difícil que vos dijiste, no, bueno, basta, no quiero más? ¿Estuvo alguien ahí ayudándote, diciéndote, aconsejándote, ya sea para un lado o para el otro, ¿no? Puedes decir, bueno, sí, basta, si ya estás cansada, listo, o dale que se puede y estamos acá para hacerte el aguante. Sí, el apoyo siempre lo tuve de mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de todos mis familiares, de la profe que la que me prestó el lugar para estar hoy haciendo el video.
y también tuvo mucho que ver mi novio, Helio, porque hubo un momento en mi vida que quise dejar la selección, que quise dejar y bueno, estaba muy segura de dejarlo porque sentía que no iba a poder con esto, sentía que no iba a poder con tanta responsabilidad, porque uno para estar en la selección tiene que dejar muchas cosas y ser responsable para estar acá en la selección. Entonces yo sentía que no iba a poder con eso, no podía, no sé cómo iba a seguir con esto, ¿no? Y él me habló y me dijo, no, no tenés que dejar la selección porque la selección es lo más lindo que te puede pasar, que a él le encantaría estar en la selección y que no puede, entonces que lo piense mucho y que siga esforzándome cada día, entrenando, superándome, y que bueno, y que siga luchando y que siga en la selección hasta que algún día realmente no pueda seguir en la selección por otro motivo, no porque quiera dejar, porque realmente no podía con la responsabilidad. Bueno, esa responsabilidad es un tipo de presión por la responsabilidad justamente que vos tomás con esta cuestión. Así que bueno, sí. Gracias por seguir, y bueno, y gracias a Helio, que no, de alguna manera nos ayuda a tenerte todavía en la selección. Así que, Sí, bueno, Fer, toma un traguito de agua, así pasas un segundito, este momentito, y vamos con el tercer y la última ejercicio de propuesta de mi parte. Vamos a ubicar los 3 conos. Perfecto. En esta propuesta, Fer nos va a mostrar, y acá quiero que observen muchísimo, muchísimo el cuerpo de Fernanda, va a enfrentar 3 conos y los va a sortear de diferentes maneras, ¿sí? En el primer cono, vamos, Fer, va para adelante, va para adelante, para atrás y sale al segundo. Va para adelante, para atrás, giro y salgo, voy para adelante, giro, retrocedo y avanzo con velocidad hacia la línea de fondo. Vamos a volverlo a hacer, Fer, otra vez, todo completo, justamente para que te puedan ver, visualícenlo bien, tengan en cuenta la clasificación de Fer. Eso es. Hacia adelante. Perfecto. Busco mancuerna, Fer. Y vamos a ir con el ejercicio de mariposa. Codos a la altura de los hombros. Juntamos. Bien. Observen la postura de Fer. En ningún momento pierde estabilidad, ni por el peso de las mancuernas, ni por el momento de ejecución. Lo puede hacer sentada, lo puede hacer tranquilamente en la silla, que no pierde estabilidad, ¿sí? Contamos hasta 15, Fer. Y volvemos a empezar todo el circuito de nuevo. También 2 veces más. No la pierdan de vista. Miren el frenado que hablábamos. Miren cómo busca el impulso. Miren cómo hacen los giros, ¿sí? Si bien, obviamente, trabaja muchísimo sus brazos, pero ella tiene la posibilidad de involucrar en todos los gestos el tronco. Obviamente, también, si ustedes observan los miembros inferiores de Fer, van a poder, obviamente que no son tan visibles como los miembros superiores en cuestión de gestos, pero ella puede hacer un buen apoyo para poder guiar la silla. Bien, Fer, vamos con las mancuernas. Trabajito fácil, trabajito de bíceps. Eso es. Seguimos con la idea. Obviamente que el preparador físico ya después puede ir jugando con toda esta variedad de situaciones. Pueden realizar todos los movimientos, obviamente, de desplazamiento y después ir al bloque de mancuernas.
o pueden trabajar intervalado como lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Vamos con la tercera vuelta, Fer. También 2 veces más. Bien. Observen que el piso, es lo que les decía yo al principio, es importantísimo que hagan siempre el reconocimiento de la cancha, porque, como verán en este piso, puede frenar un poquito en falso, la rueda no puede arrancar bien, y eso puede llegar a ser motivos también de lesiones, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver con las mancuernas. El último trabajito de tríceps. Eso es. Muy bien. Bueno, hace tanto frío que se nos congeló la Fer. ¿Congeló, Fer? Bueno, aprovechamos para los que entraron luego de las 18:05, contarles que el ciclo de conferencias y entrevista número 18, Valeria Ferreira, la que está en este momento haciendo la exposición con Fernanda Payares, después va a seguir Romina Iglesias, después la psicóloga Débora González. Te hago una pregunta, ya que estamos, Valeria. Sí, dime. ¿Cuán importante es, perdón, es el trabajo de los miembros inferiores en esta categoría? Bueno, es importantísimo. Cada vez, o sea, el trabajo de los 4, desde los 3, por ejemplo, que es categoría MAI, que la tuvimos como ejemplo, las nombro a ella como para que se vayan y la podamos identificar, digamos, de alguna manera, ¿no? Es importantísimo, porque justamente eso lo que les acabo de decir es que observen el miembro inferior, cómo ellas pueden llegar a también tener un manejo de la silla apoyando sus piernas, ¿sí? Aparte, justamente es una clasificación donde sus miembros inferiores están dentro de todo, uno por lo menos, en situación de poder trabajarlo físicamente. Recuerden que hacíamos hincapié en las categorías más bajas en un trabajo de potenciación de los miembros superiores, de la caja torácica, de la cintura escapular, por el hecho de que ellos salen de jugar al básquet, de entrenar, salen de la silla de básquet y se ponen en una silla común de calle, ¿sí? Y siguen su desplazamiento y sus 10 días igual. Bueno, el de categoría funcional más alta sale de la silla y si bien no se sube a la otra silla, pero sigue trabajando y sigue caminando, obviamente, con el miembro inferior con el que puede desplazarse. Entonces, es sumamente importante, como cualquier deportista de cualquier deporte que practiquen, es trabajar integralmente todo el cuerpo, ¿sí? Porque si bien un tenista trabaja sus miembros superiores, también va a trabajar sus miembros inferiores para poder llegar, igual que cualquier otro atleta. El que corre también es importante que tenga su estructura de cintura para arriba fuerte, porque es el que va a ayudar también un poco al tipo de desplazamiento y de resistencia, ¿sí? Entonces, en una categoría alta donde las chicas tienen posibilidades de desplazamiento con sus miembros inferiores, es importantísimo trabajar los músculos que tienen sin afectar, ¿sí? Por su patología. Perfecto. Invitamos a todos los participantes a que voten, por favor, en la encuesta que está sobre la derecha, apuntado al aspecto psicológico, a la parte del entrenamiento psicológico. Mientras tanto, sigo con las preguntas, Polis. Valeria. Sí, decime. ¿Está Fernanda ahí? Ay, bueno, me guardo la pregunta. Me había desconectado. Bien, Ferchu. Corazón, bueno, la propuesta física de hoy la hemos terminado. Hacemos la última preguntita y te dejo en manos de Romy, ¿sí? Bueno. Esto es la pregunta clave que a todas les hacemos. ¿Qué sentís ser parte de las Lobas y representar la celeste y blanca afuera? Y para mí es un orgullo representar a la selección porque me siento orgullosa de mí misma, representar a mi ciudad, a mi provincia, a mi país.
Es un orgullo enorme ser parte de la selección y sentirme una loba. Bueno, Fer, te agradezco muchísimo por haber aceptado la propuesta de ser la jugadora que hoy estás, ayudándonos con esta exposición. Y bueno, te paso hacia la Romy, que va a hacer todo lo que es la parte de fundamento y la parte de técnica, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Valeria. Fer. Bueno, Gracias, hola, Valeria. Ay, hola, Romy. ¿Ay, cansada? No. Vamos, No, que para sigue nada. esto, ¿eh? Bien, vamos a Primero más agregar. difícil. Tiene lo más difícil y me gusta. Vamos a agregarle pelota a la dificultad, a todos fundamentos con pelota vamos a hacer. Vale hizo mucho de los fundamentos de manejo de silla dentro de la entrega en calor y dentro de la preparación física, así que ahora vamos a hacer lo que es manejo con pelota. Vamos a mostrar cómo es tu pique, a diferencia del pique por ahí de las categorías más bajas. Pico al costado de la silla, bien. Con la otra mano. Bien, realizo un pique adelante de la silla. Un pique bajo. Cambio de mano. Bien. Un pique atrás. Miren que atrás puede ir ella, ¿sí? Con el giro, con esto que hablaba Valeria de la rotación del tronco, ella puede ir bien atrás de la silla y picarla atrás. La paso hacia la otra mano por atrás. Fer. Bien, ella puede ya buscar la pelota con la otra mano. Bien, la traigo hacia adelante. La paso por adelante de una mano a la otra. Bien, ahora dejo el pique con una mano y giro la silla. La pelota queda en el lugar, lo que se va a girar es la silla. Muy bien. Y giro hacia el otro lado. Bien, manejo el pique, manejo la silla. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, y ahí viene apareciendo una compañerita más chiquita, que es una pelotita de tenis que vamos a utilizar ahora, que es una tortura. Nosotros sabemos que es una tortura, pero que ayuda mucho a lo que es la concentración y la atención de los jugadores. El imponer otro implemento, en este caso variar el tamaño de la pelota, hace que nosotros nos podamos concentrar mucho más en la pelota y que el pique sea mucho más automático. Así que ahora picamos con las dos pelotas. Muy bien, con las dos manos. Acá nos tenemos que concentrar más en la pelota chiquita. Bien, lo estuvo practicando muy bien. Cambio de mano con cambio de pelota, excelente. Muy bien, tomo la pelota chiquita, sigo picando la pelota de básquet y lanzamos un lanzamiento larguísimo. ¿Dónde? Ahí, cortito. La tenía que pasar, Romy, perdón. No. Hacemos lanzamiento con la pelota chiquita hacia arriba, bien. Chao. Chao. No pasa nada, ¡Ay! no pasa nada. Bueno, esto todo nos ayuda a tener la concentración y la atención sobre el trabajo de fundamento que estamos haciendo, que es sobre el pique de la pelota, ¿sí? Estuve practicando toda esta semana, hoy no sé qué pasó. Por supuesto, esto es en vivo, siempre sale, menos en el momento que lo queremos hacer. Pero bueno, más allá de eso, son todos ejercicios que uno puede ir trabajando y fundamentos que uno va trabajando. Bien, Fer, acércate. La dejamos a la maldita. Sí. Acércate que te vamos a hacer una pregunta. Por Dios. Venía todo perfecto. No pasa nada. Bueno, Fer, ¿qué le dirías vos a alguien que todavía no se animó a probar algún deporte o a introducirse en algún deporte? Un jugador muy nuevo que recién está por empezar a jugar. Al básquet o a otro deporte, ¿no? Yo le diría a todas aquellas personas que tienen alguna discapacidad que se animen a hacer deporte,
cualquier deporte, no tan solo básquet. Yo diría que hagan básquet porque me gusta a mí, pero hay muchísimo básquet, muchos deportes adaptados. Y que se animen a probar porque el deporte realmente ayuda a las personas con discapacidad. A mí me ayuda muchísimo porque yo toda mi niñez y mi adolescencia sufrí mucho con mi discapacidad en la escuela, porque no conocía a otra persona con discapacidad, no conocía lo que ningún deporte, y cuando realmente me invitaron a jugar básquet, que fue a los 8 años, ahí realmente vi y conocí a muchas personas con más discapacidad. Eh, eh, yo la discapacidad que tengo no es nada a comparación de otras discapacidades que hay, ¿no? Entonces, que se animen, que se animen a hacer deporte porque a mí me ayudó y la discapacidad no es un límite, el límite lo ponemos nosotros. ¿Y qué sentiste? Porque vos caminás, entonces no usás una silla de rueda muy comúnmente. ¿Qué sentiste cuando usaste la silla? Cuando pusiste a Y yo la jugar, primera vez digamos, con eso. yo la primera vez que me subí a una silla de rueda no tenía vergüenza como otras personas que capaz que no se quieren subir a una silla de rueda por vergüenza. A mí no. Yo el único temor que tenía cuando me senté en una silla es caerme y cuando realmente me decían, no, sentate, probá porque no te vas a caer, confía en mí, no vas a caer porque tiene más rueditas, tiene ruedita atrás, no te vas a caer. Y realmente cuando me senté por primera vez en la silla, me sentí fantástica, me sentía que podía hacer todo lo que convencionalmente no puedo. La primera vez que me subí a una silla, me sentía feliz, podía correr, así que me sentía libre. Buenísimo, Fer. Bueno, ahora vamos a ir y volver de forma recta picando la pelota y vamos a ir haciendo otros ejercicios más con pique. ¿Sí? Toma un poquito de agua. Bueno, Así que voy y vuelvo picando la pelota. Muy bien, el pique es al costado de la silla, a la altura de la cintura, ¿sí? Es muy importante el empuje de la silla también. Bien, Fer, ahora vamos a hacerlo en zigzag. Le vamos a ir agregando dificultad a esto, ¿sí? Vamos a hacerlo zigzag por entre los conos. Ahí se nos congeló un poquito. Bueno, trabajar siempre los fundamentos es importante para ganar confianza. El jugador que tiene confianza con la pelota y con el manejo de la silla también va a ganar en la capacidad de concentrarse y de estar atento a otras situaciones que están pasando dentro del juego. Entonces poder manejar la pelota y la silla es muy importante. Le vamos a ir agregando a esto, nada, vamos a ir agregando con mayor dificultad. En este caso le vamos a poner los conos para que ella pasara en zigzag y pudiera ir aumentando la dificultad. Y después íbamos a ir agregándole el aro también. O la oposición de otro jugador, que en este caso, como no podemos tener el contacto y demás, iba a ser fija. Bien, ahí nos va a mostrar el zigzag. Buenísimo. Lo que hacemos acá es cada vez que pasa por un cono, cambia de mano y pica con la otra, como alejándose del jugador que está enfrente, ¿sí? Entonces llegó el cono, cambio de mano, pico al costado de la silla, perfecto. Una más, Fer, en zigzag para mostrar esto, que se vea bien. Cambio de mano, buenísimo, bien. Ahora lo que vamos a hacer en forma recta, voy hasta el cono del cono 1 al cono 2 y vuelvo al cono 1 hacia atrás. Y de ahí al cono 3. Bien. Manejo hacia atrás. Bien, esto le agrega dificultad, sí, es bastante difícil. Fer tiene un muy buen control de la pelota y muy buen control de la silla, por eso lo logra hacer. No es un ejercicio fácil, pero está muy bueno trabajarlo, ¿sí? Bien. Una más, Fer, volvemos igual.
Bien, ya te quedas acá cerquita, si te hacemos una pregunta más y descansas un poquito y tomas agua. Buenísimo. Bien, Fer, es un ejercicio bastante difícil ese de coordinación, ¿sí? No tan difícil como la pelotita de campo. Ese es el más difícil, bueno, las próximas concentraciones van a ser todas con pelotitas de tenis. Mirá que lo estuve practicando en casa, estaba ahí sentada en No, una sale, silla y sale. estaba Doy fe que sale y tengo la grabación de que sale todo el tiempo. Bueno, Fer, ¿qué momento del básquet vos pondrías en un cuadro o remarcarías que digas, este para mí fue un gran momento? Y es difícil eso, porque cada torneo, cada viaje pasan muchas cosas lindas, muchas cosas compartidas en común con las chicas. Pero yo me quedo con el Panamericano de Toronto, que fue mi primer Panamericano. Y realmente lo sentí con el corazón. Me encantó mucho ese torneo. Aparte fue un poco sufrido, capaz que por eso me gusta más. Cuando jugamos con Perú para la clasificación a Río, creo que me quedo con ese recuerdo. Y bueno, y también con la clasificación con Río, con el Paralímpico de Río 2016, porque yo creo que es el sueño de todo atleta clasificar un Paralímpico y yo lo considero también algo muy especial para mí. ¿Cuántos años tenías, Fer? Ay, no recuerdo. Mira lo que me preguntás, Romy. Tengo que sacar cuenta. No, me salió. Sí, 24 años tenía. Buenísimo. Bueno, Fer, vamos a agregar la silla ahora. Sacamos los conos y ponemos la silla de plástico. Dale. Ahora vamos a agregar la silla como si fuera un oponente, así que agregamos esa dificultad y vamos también a agregar el aro, ¿sí? ¿El aro estaba incluido? No, ahora sí, después. Ahora. Ese después. Bien, voy picando la pelota. Sí. Voy picando la pelota. Cuando estoy llegando a la silla, amago a pasar y paso sin frenar. Amago a pasar por un lado y paso por el otro. Pico la pelota de costado. Bien. Lo hago de vuelta también para que se vea de frente. Está un poquito congelada la imagen, vamos a esperar un segundito. Bien, Fer. Si lo podés hacer de frente también, Fer, porque no se vio. ¿Sí? En esta viene picando, amaga velocidad y pasa a jugar. Bien, ahora frenamos, vuelvo en B. Y paso para el otro lado, freno, vuelvo, picando la pelota y paso hacia el otro lado. Muy bien. Muy bien. Otra vez. Y después lo vamos a hacer de frente hacia el otro lado. Bien. Perfecto, bien. Tengamos en cuenta siempre que después de una cuarentena, de este espacio de tanto tiempo sin tener espacios grandes para entrenar y sin tener la pelota y sin tener el aro, la verdad que esto presenta una dificultad mucho mayor para las jugadoras. El de volver a estos lugares más amplios, a empezar a entrenar otra vez la coordinación y demás, así que súper valorable, Fer, esto. Y ahora hacemos que hacemos hacia atrás. Llegamos a la silla, freno. Este también lo hicieron con Valeria. Voy hacia atrás, pero acá le agregamos la dificultad de la pelota, que es muchísima. Giro
y salgo hacia el aro. Muy bien, Fer, excelente. Bien, ahora Fer, lo hacemos otra vez de frente, ¿querés? Así se ve. Voy hacia atrás, giro y salgo hacia adelante. Bien. Muy bien, ahora vamos a empezar con algo que se llama la triple amenaza, pero lo vamos a hacer en secuencias, cosa que se vaya viendo bien. Lo vamos a hacer de frente, Fer, siempre. Para que se vea y después vamos a utilizar el aro, ¿sí? Bien, la primera es paso, amago y hago el gesto de lanzamiento. Vengo picando, paso la silla amagando y hago el gesto de lanzamiento. Y lanzo, muy bien. Lo vamos a hacer para el lado del aro también, así tirás. Amago, paso y lanzo. Muy bien, ahí estoy usando una amenaza que solamente la amague. Ahora vamos a usar dos amenazas, ¿sí? Voy a venir picando, voy a amenazar que tiro al aro y después voy a hacer un amague y paso para el otro lado, amenazar y paso, bien. Y ahí lanzo, lo voy a hacer igual para el otro lado, así hago el lanzamiento al aro. Amago a tirar, pico y lanzo. Muy bien, y tiro al aro, perfecto. Y en el último es amago a lanzar, hago el gesto de que pico del otro lado de la silla, bien, y paso por el otro lado, perfecto. Y hago el lanzamiento, lo hago hacia el otro lado, amago con el pique también, paso, bien, Fernanda hace una faja que también agrega dificultad. Lo hago una vez más, Far, para que vean el amague de la faja para este lado. Buenísimo, Fer. Bien, nos acercamos muy bien. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias a ustedes y por la paciencia. No. Les cuento que estuve entrenando muchísimo y que fue al lugar a entrenar muchísimo. Y esto de que hablábamos de que volver después de tanto tiempo de estar en lugares tan reducidos realmente es muy difícil. Los fundamentos para trabajarlos constantemente, como hablábamos antes, es esto: permiten la concentración del jugador y permiten la atención sobre otras situaciones que está pasando, no sobre cómo tengo que picar la pelota o cómo tengo que hacer una amague ante un jugador. Así que ahora vamos a darle pie a Débora acerca de lo que es todo el trabajo mental que hacen los psicólogos dentro de los cuerpos técnicos, que me parece muy fundamental que no solo trabajan la parte emocional, sino también trabajan mucho la parte cognitiva. Exacto. Bueno, Débora, permitime un segundito. Sí, claro. Te voy a volver a presentar. Te voy a volver a presentar porque hay gente que ingresó más tarde. Licenciada Débora González, psicóloga egresada de la UBA, especializada en el deporte, certificada en neuroentrenamiento deportivo por Barcelona, de España. Una jugadora de dilatada trayectoria en el básquet, estuvo en la selección nacional, en el combinado de Capital Federal, en el Club Unión Florida, 25 años. También es psicóloga en género y deporte a través de la Secretaría de Deporte de la Nación y psicóloga de las LOAC desde el año 2018. Débora, además, nos dio una pregunta, que es la que pusimos en la encuesta, que me puedo animar a decir que es la que tiene 4 opciones de preguntas y los resultados son los más parejos de todo. Generalmente es 80% contra 20%, está muy pareja la encuesta, así que el que no votó, anímese porque está picante, dirían los chicos hoy. Así que bueno, Débora, ahora podés arrancar vos y te escuchamos. Suerte. Bien, bueno, muchas gracias. Yo lo que preparé es una presentación, pero también a modo de guía, para apoyar un poco, bueno, lo que les quiero contar, sumando a lo que hicieron en el entrenamiento Valeria, Romy
y Fer. ¿Sí? Así que les voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si se ve. Ahí va, ahí va. ¿Ah? Bien, perfecto. Bueno, lo voy a poner para pantalla grande. A ver. Perfecto. ¿Se ve? Muy bien. Ah, pues el mío está un poco lento, pero mientras voy charlando un poco, a mí me quedó la pantalla blanco, yo no sé si ustedes la Sí, ahora ven. quedó en blanco. ¿Quedó en blanco? Quedó en blanco. Bueno. Sí, quedó en blanco. Ah, bueno, a ver. Bueno, si no lo veo muy chiquito y... Sí, sí se veía perfecto ahora, si no. ¿Sí? Achico un poco esto. Sí, sí. Ahí está. Y listo. Bueno, la primera es un poco una presentación mía que bien ya hicieron. Y un poco la idea es sumar a esto que bien decía Romina y Valeria, en esto de que la preparación mental del deportista es fundamental y es también un poco el rol que venimos a proporcionar como herramienta en lo que es el aprendizaje, que es por ahí un poco en lo que me voy a enfocar hoy. Lo primero es pensar que cuando el deportista o la deportista tiene que aprender una técnica o ejecutar una técnica, pasan tres cosas. Primero, el deportista va a leer, interpretar o reconocer una situación. Después va a buscar en su archivo, en su memoria, una solución para eso. Y por último, lo va a ejecutar técnicamente, bien o mal. Nosotros solo vamos a ver la ejecución, ¿no? Solamente vamos a ver cómo lo hizo. Pero los otros dos pasos, estos de lo que el jugador interpreta y el momento en el que busca una solución, que esto se da en milésimas de segundo, porque implica una toma de decisiones, no lo vamos a ver. Y ahí es donde aparece este entrenamiento mental o esta preparación mental. Por lo tanto, generalmente nosotros lo que vemos es una situación, una emoción y lo que el deportista finalmente ejecuta. Pero no es tan lineal, digamos, esta relación, sino que vamos a tener una interpretación que hace el deportista de lo que se presentó, ¿no? Y esa interpretación, después que pasa por ese filtro de interpretación, aparece el resto del circuito, que es la emoción y el funcionamiento. Y acá me meto un poco más en la técnica, ¿sí? Que como definición podríamos decir que es la forma más eficaz de ejecutar un movimiento y que puede verse afectada por una variable física. ¿Sí? Muchas veces la dificultad en la técnica está en no tener la suficiente fuerza o la suficiente preparación de resistencia. Y hay una variable emocional o mental, ¿sí? En donde la intervención ahí de los profes o de los entrenadores va a ser acortar un poco este proceso de aprendizaje que generalmente se da en prueba y error, pero lo que hace el entrenador al explicarlo es acortar un poco esos momentos de prueba y error, ¿no? O sea, va a achicar un poco esos tiempos. Y por supuesto que la intervención de nosotros como profesionales en este ámbito también, no solamente por ahí pensándolo, que es algo con lo que por ahí nos enfrentamos como psicólogos, que al querer trabajar en otros ámbitos, se piensa que vamos a analizar y demás, y no se trata solamente de eso, sino que vamos a intervenir en poder también colaborar en esta implementación, digamos, implementación me refiero a esto de aprender, ¿no? Cómo el deportista aprende y cómo se enseña, para crear una condición emocionalmente favorable. Y la principal herramienta para eso es el feedback positivo, ¿sí? Porque generalmente siempre lo que se hace con el deportista es corregirlo, ¿no? Decirle, no, esto está mal, pero pocas veces se le dice, por acá vas bien, esto está bien. Y otra cosa que suele pasar es que se corrige al deportista
por ahí el deportista entendió el ejercicio, la técnica que se está explicando, solo necesita seguir practicándola. A veces el entrenador por ahí vuelve a explicarlo y la realidad es que el deportista lo entendió. Por eso es muy importante el feedback y escuchar al jugador, porque por ahí el jugador dice, o la jugadora dice, no, pero yo ya lo entendí esto, yo ya lo entendí, lo que pasa es que necesito más tiempo para practicarlo, para pegarlo, digamos, en mi mente, para apropiarme de ese conocimiento. Y para eso, y hablando de conocimiento, una herramienta fundamental con la que yo intervengo con las chicas cuando trabajo, y por ahí sé que muchas veces me pongo intensa con esto, es el autorregistro y el autoconocimiento, en donde la conducta, el pensamiento y la emoción son interdependientes. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que yo piense va a repercutir en cómo me siento, ergo en el comportamiento que voy a tener. Entonces, si yo puedo tener este autoconocimiento y si el entrenador conoce a sus jugadores y jugadoras, va a saber también cómo enseñarles, porque no todos aprenden de la misma manera y algunos necesitan por ahí que le muestren el ejercicio, otros necesitan practicarlo muchas veces, otros simplemente con decírselo ya les quedó. Pero es importante conocer y saber cómo aprende el jugador o la jugadora. Y para esto, algunas preguntas que yo utilizo como guía, como ejemplo, son estas que aparecen ahora. Que trato que registren esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Cómo reaccioné? ¿Cómo me sentí? ¿Y cómo me gustaría reaccionar la próxima vez? ¿Sí? Todo esto, todo este camino y estas diferentes intervenciones que vamos teniendo son fundamentalmente para lograr una mayor conciencia del cuerpo, un mayor conocimiento de sí mismos y un mayor rendimiento. ¿Sí? Algo que quería agregar por ahí a lo que decía Romy en esto del ejercicio de las pelotitas, la chiquita y la pelota grande, ese tipo de ejercicios son fundamentales porque es cierto que si el jugador, el deportista o la deportista automatiza, llega al grado de aprehensión de ese conocimiento, en el cual automatizó, no tiene que estar pensando, bueno, ahora tengo que empujar la pelota para arriba para que pique. Todo eso ya lo tiene automatizado, esto quiere decir, y ahora vamos a ver de qué manera, que ese conocimiento ya está mapeado en mi cerebro, yo ya tengo el mapa de eso. Entonces cuando lo ejecuto, ya lo sé, y libero mi cerebro lo libero despacio, como si fuera una carpeta de la computadora. Libero espacio para poder resolver situaciones que se van presentando, que son imprevistas, que son del contexto de un partido, por ejemplo, y que no son automáticas porque no las puedo predecir. Hasta ahora no las puedo predecir. Ahora vamos a ver que hay herramientas para entrenarnos para eso. Bien. Sí, a velocidad. Estoy yendo rapidito. Para eso, y acá es donde entramos los profesionales, psicólogos o psicólogas, sobre todo cuando por ahí hemos aprendido algo de lo que es el neuroentrenamiento, que es esto del entrenamiento de las habilidades mentales. ¿Sí? Este es uno de los objetivos principales de la psicología del deporte porque busca optimizar el rendimiento a través de estas habilidades. No todos sabemos que la comunicación, por ejemplo, es una habilidad que se puede entrenar. Saber eso y poder implementarlo, por supuesto, con metodologías y con técnicas probadas científicamente, no es que venimos a inventar nada, sino que son métodos bien probados y con sus resultados, es lo que es el aporte que también venimos a dar como integrantes de un cuerpo técnico y somos una herramienta más. Bien,
¿quién puede enseñar estas habilidades mentales? Él o la psicóloga. ¿Cuándo? Lo ideal es hacerlo en un periodo de no competencia, digamos, porque el deportista no está enfocado en ganar, sino que está enfocado en aprender. ¿Y de qué manera se entrena? Bueno, resumiendo, en 3 fases. La primera es una fase educativa, donde se le enseña cuál es la herramienta, qué es. La segunda es una fase adquisitiva, en donde ponemos en marcha un poco la práctica de eso. Todo esto lo realizamos, por supuesto, con las consultas con las chicas, con los trabajos en las concentraciones. Y por último, una fase práctica. Esto, como decíamos antes, esta fase práctica va a apuntar a automatizar esas destrezas. Que el jugador o la jugadora no tenga que estar pensando, bueno, ahora tengo que hacer esto, sino que directamente lo pueda ejecutar. Y para esto, yo seleccioné 3 herramientas para el entrenamiento y la preparación mental, que si está Fer por ahí me gustaría hacerle una pregunta. ¿Estás ahí? No sé si bien. Ahí está. ¿Está? Pues yo no la Esta, veo. toda tuya. Bueno, Fer, te hago una pregunta nada más. No te molesto mucho. ¿De qué manera te preparás vos o qué haces vos antes de un partido? Hola, Debo, Sí, perdón. Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo la pregunta, disculpa? ¿Qué cosas haces vos antes de un partido? Por ejemplo, el día previo. O antes de ir a la cancha o al club donde tengas que jugar. ¿Qué haces? Hablo con mi papá por teléfono. Bien. ¿Eso lo haces Hablo con mi papá siempre? siempre, cada vez que un día antes o la noche antes hablo con mi papá, porque me pongo muy nerviosa. Me duele mucho la panza y hablo siempre con él y le digo que tengo miedo de lo que llega a pasar en el partido, de no jugar bien, de hacer las cosas mal. Y entonces siempre hablo con él y él siempre me dice que tengo que tener la cabeza fría y el corazón caliente. Entonces eso me hace tranquilizar un poco. Bien, bien. Y ahora que decís esto del miedo, ¿vos notás alguna diferencia entre las sensaciones que tenés antes de un partido a las sensaciones que tenés, ponele, antes de ir a entrenar? Sí. Bien. Y ahora se me ocurrió una más, y no, te prometo no te Era molesto más. una. Pero mira, si vos pudieras controlar lo que va a pasar en el partido, el contexto del partido, si lo pudieras mapear en tu cabeza, ¿estarías un poco más tranquila? Sí. Genial. Eso es todo, Fer. Gracias. Gracias, Debo. Muy bien. Las 3 herramientas que yo seleccioné para hablar hoy sobre preparación mental son, la primera es visualización. ¿Qué es la visualización? Esto que yo le preguntaba recién a Fer. Es recrear en mi cabeza, con todos mis sentidos, un escenario, en este caso de competencia, ¿no? ¿Con qué me voy a encontrar? Porque si yo ya me preparo para eso, y preparo mi cabeza para eso, imaginando lo que va a pasar y cómo me voy a sentir, cuando llegue ese momento, yo ya eso lo viví, ya me lo imaginé, ya lo tengo armado en mi cabeza. Entonces, lo puedo controlar. Más que controlar, a mí me gusta la palabra gestionar, porque controlar, a veces las emociones no se pueden controlar, pero sí las podemos gestionar, ¿sí? Puedo saber qué hacer con eso. Puedo lograr que ese miedo no me paralice, ni me quede dando muchas vueltas en el error. Me equivoqué, sigo, el partido sigue. ¿Qué me va a aportar la visualización? Un aprendizaje de habilidades motoras, la motivación, autoconfianza y ansiedad, va a trabajar muchísimo eso, porque si yo lo puedo controlar, mi ansiedad va a bajar, ya no es algo imprevisto, es algo que yo ya conozco. Vuelvo un segundito a esto del aprendizaje de las habilidades motoras, ¿no? Esto, cuando
se enseña una técnica, visualizar haciendo esa técnica, y esto es algo que hacen mucho también los deportistas de gimnasia artística, por ejemplo, ¿no? En donde se tienen que visualizar haciendo, o lo utilizan muchísimo como ejercicio para entrenarse y para después ejecutar ese movimiento. Es también una estrategia para solucionar algunos problemas. Si yo ya lo visualizo, ya sé cómo lo voy a resolver, ya me anticipo. Y es una herramienta muy buena para lo que es rehabilitación y prevención de lesiones. Todo esto porque yo ya genero el escenario, donde después va a venir la situación a plantarse. Es como si fuera un mapa. Yo ya tengo el mapa y ya sé por dónde voy a ir. Ya sé que voy a tener miedo. Bueno, voy a buscar la solución a eso. La segunda herramienta es la rutina de preejecución. Esto que yo le preguntaba a Fer, ¿qué hace antes de un partido? Y va a trabajar un poco en la misma dirección, ¿no? Es una secuencia de pensamientos y acciones que un atleta realiza previo a la competencia. Esto lo que le va a dar es familiaridad, lo va a activar, le va a avisar a su cerebro que, bueno, cuando escucho, algunos escuchan música, bueno, cuando escucho esta canción quiere decir que es momento de partido, es momento de competencia. Esto también les va a aumentar el control y la confianza, y va a favorecer muchísimo la automatización, porque yo ya me preparo. Pero el concepto más importante de esto es el set mental. El set mental es una óptima activación, concentración y confianza. ¿Sí? Al momento de realizar esa habilidad deportiva, yo evoco ese escenario, convoco ese escenario y ya sé lo que va a pasar. Me resulta familiar. Y además, esta rutina de preejecución, no importa dónde esté, no importa si está en Toronto, si está en Tucumán, si están jugando en Buenos Aires, la rutina la llevan con ellos. Y por último, y no menos importante, creo que es el más importante, es el autodiálogo. El autodiálogo implica, primero, saber que la mente se entrena. No solamente puedo gestionar mis emociones, sino que puedo entrenar mi cabeza para enseñarle cómo tengo que pensar. Hace referencia al diálogo interno, a lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Esto que decía Fer por ahí de me voy a equivocar o algo me va a salir mal. Si yo me empiezo a hablar más lindo, seguramente voy a ejecutar mejor. O por lo menos si me equivoco, lo voy a zafar mejor. Y esto influye directamente sobre las emociones, aumenta el autoconocimiento y la conexión con uno mismo, y regula y disminuye la ansiedad anticipatoria. Eso de que me da miedo de lo que va a pasar. Si yo me hablo lindo, voy a ejecutar mejor. Si yo voy preparada pensando, esto lo entrené, esto ya lo sé, esto lo entrené todo este tiempo, seguramente cuando tenga que ejecutarlo me va a salir mucho más fluido. Y la herramienta para trabajar esto, sobre todo, es modificar la forma en que me cuento lo que pasó. Yo siempre les hablo de 3 estadios, ¿no? Lo previo al partido, el partido, específicamente dicho, y cómo me hablo yo después de ese partido. Bueno, hasta acá estas 3 herramientas y mi presentación. Solamente quería cerrar con una frase de un psicoanalista, que es Jung, que dice, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. ¿Sí? Aceptar esta parte de la psicología también como una herramienta a la que se puede echar mano para entrenar, para preparar nuestra mente, para incorporar los conocimientos, que no es solamente, bueno, vení, contame qué te pasó, eso por supuesto que sí, pero también podemos hacer esto y aportar esto al entrenamiento. No me extiendo más. Lamento no haber podido compartirlo en pantalla completa para que se vea más lindo, pero bueno, espero que sirva y estoy a su disposición para las preguntas que quieran. Bueno, se vio perfecto, quedé tranquila, que no hizo falta la pantalla gigante.
Muchas gracias, Débora. Y te hago una pregunta, arranco con Sí, vos. Así. vale. ¿El psicólogo deportivo puede manejar todas las edades no sé, corresponde hacerlo a partir de, no sé, cuando un chico ya es adolescente, adulto? Y después te voy a explicar por qué te pregunto esto. El psicólogo o la psicóloga deportiva pueden trabajar desde la iniciación deportiva, con todas las edades. De hecho, para cada edad se trabaja algo diferente porque todas las edades tienen un proceso diferente, un proceso de la información diferente eh, y una relación con su propio cuerpo diferente. Entonces, sí, el psicólogo deportivo puede trabajar en todas las edades. Perfecto. Te pregunto esto porque hago un link con lo que vamos a tener el próximo viernes, que va a ser escuelitas de básquet sobre silla de rueda en el país, ¿no? Va a ser algo muy interesante para los clubes, para los profes, las escuelitas como espacio para el inicio de la enseñanza, el aprendizaje. Entonces, por eso hice un link y te pregunté eso. Tengo preguntas para todas, pero me gustaría que también ustedes participen y hagan las preguntas a ustedes. Así que a medida que vayan recordando alguna pregunta, algo que les quedó en el tintero, nos van avisando. Voy ahora con Fernanda. ¿Estás ahí, Fer? Sí, acá estoy. Fernanda, bueno, te Preparadísima vimos para tu jugar pregunta. te vimos jugar en Toronto, en el Panamericano 2015, jugaste muy bien, fuiste goleadora, y después fuiste a Río al otro año, 2016, a los Juegos Paralímpicos, y recuerdo que allá en Río dijiste, me di cuenta que para progresar tengo que trabajar mucho más en lo físico. Ese cambio, digamos, notorio de que realmente había que dedicarse. ¿Podés explayarte un poco más? ¿Por qué te diste cuenta que tenías que cambiar en lo físico, tenías que mejorar y demás? Sí, porque ahí te das cuenta cuando jugás con otro equipo mucho más fuerte, te das cuenta cuando te hace falta el rendimiento, ¿no? En la cancha, prepararse físicamente, mentalmente, porque para enfrentarse con otro equipo mucho más fuerte tenés que estar preparado de la mejor manera. Y ahí realmente me di cuenta, abrí los ojos jugando con equipos fuertes y me di cuenta y volví y me entrené eso, ¿no? Y sé que todavía me falta seguir entrenando y seguir creciendo como jugadora. Perfecto. A ver, ¿con quién sigo? Vamos con Romina. Romina, ¿cuál es la importancia de la participación activa de los deportistas? Bueno, esto que hablaba mucho también Débora, la importancia de que lo que estamos trabajando, el jugador sepa lo que estamos trabajando y para qué lo estamos trabajando. Es responsabilidad de los entrenadores, de los profes, de explicar lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo y que ellos sean partícipes de ese entrenamiento y de esa acción que estamos realizando para que después la puedan llevar a cabo. Por ahí nos pasa mucho que cuando nos damos cuenta de eso, cuando vamos a hacer una charla o una clínica, que tenemos los jugadores y le vamos explicando a otros profes que participan en esto, y después los jugadores nos miran y nos decían, esto lo hacemos para después poder hacer esto otro en la cancha. Y ahí recién nos dimos cuenta que es importante que ellos sepan lo que estamos haciendo. Es un trabajo que lleva tiempo, que por ahí nos parece que es una pérdida de tiempo, pero en realidad es un tiempo ganado después en la aplicación de esto, digamos. Estos conocimientos después son aplicables a lo que son los juegos, porque si no los conocimientos son intransferibles después, no quedan en nuestra red de conocimiento, como hablaba Débora, y no los podemos transferir si no sabemos lo que estamos haciendo. Entonces es un tiempo ganado, ¿no? Nunca es un tiempo perdido el que ellos sean participantes activos de los entrenamientos, que comprendan lo que estamos entrenando y para qué lo estamos entrenando. Perfecto. Le vamos a dar pie a Diego Bogado, un amigo de la casa ya, para que, bueno, haga la pregunta que él quiere hacer. Diego, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Joaquín. Muchas gracias. Bueno, felicitarla a todas por la presentación. Hablamos un poquito de rendimiento individual y, bueno, la pregunta por ahí está apuntada a todo el staff, pero más precisamente a Débora.
que desarrolló un poco la mejoría del rendimiento individual pensando en esto de las emociones y de los procesos internos de cada jugador. Mi pregunta venía orientada hacia cómo se puede llegar a plantear, o desde su intervención, cómo es el manejo para lograr una identidad de grupo, de identidad de equipo, que en definitiva me parece súper importante para el logro deportivo. No conozco ningún equipo que no haya salido campeón que tenga esa identidad de equipo, esa identidad de grupo, y muchos segundos que no la tenían. Así que mi pregunta iba un poco orientado a eso, cómo se plantea, cómo se desarrolla, cómo se pauta ese trabajo para lograr alcanzar eso, ¿no? Bueno, te puedo responder de dos maneras. Te voy a responder como profesional y como ex jugadora. Como profesional te puedo decir que se trabaja muchísimo con lo que es el feedback. Esto que decía Romina del jugador activo tiene que ver con escuchar al jugador y con registrar lo que el jugador me está diciendo, porque no solamente hablamos del proceso interno a nivel emocional, sino también estamos hablando del proceso interno a nivel cómo aprendo, cómo me apropio de este conocimiento, de qué manera lo estoy haciendo. Que el jugador pueda decir eso y decir, espera, lo entendí, pero no me sale, necesito más tiempo para practicarlo. Eso por un lado. Y en cuanto a lo que es la identidad del equipo, yo trabajo mucho con los entrenadores y lo pueden decir, lo que es la comunicación, ¿no? La manera, o sea, el cómo yo transmito eso que quiero transmitir. Y me parece que por ahí, si yo puntualizo en mejorar algo, o sea, hablando de rendimiento, ¿no? Y aprendizaje y cómo junto a todo el grupo en eso. Si yo como entrenador o entrenadora logro transmitir, no sé, quiero mejorar todo esto, bueno, pero me focalizo, de estas 10 cosas que yo quiero mejorar, me focalizo en dos. Porque si yo, por ejemplo, dos, ¿no? Una o dos. Si yo me focalizo en esas dos, voy a dar un salto de calidad en el equipo. Si yo quiero mejorar las 10 cosas de una, y voy a tener un equipo un poquitito mejor. Ahora, si yo quiero un equipo, por eso lo linkeo con esto de la identidad. Si yo quiero un equipo, no sé, aguerrido en defensa, bueno, voy a apuntar a eso. Y mejoro eso, y lo demás lo entreno. Pero la identidad del equipo va a ser esta. Si yo quiero un equipo que juegue en torno a una sola jugadora, bueno, me focalizo en eso y lo otro lo entreno, pero más o menos. Pero por eso digo que me parece que la clave está en el feedback y en conocer quiénes son las jugadoras y en qué son buenas sus jugadoras o sus jugadores, para poder agruparlos. Y ahora te contesto como ex jugadora. Nosotras ganamos una liga nacional con Unión Florida, y no éramos un equipo súper técnico y buenísimo. Pero el entrenador un día nos dijo, dejen la piel por la que tienen al lado. Y con esa frase ganamos una liga nacional. Ya no te sé decir cómo, pero generar eso, la confianza entre tus jugadoras o tus jugadores, y que confíen en tu proyecto, apuntar a eso me parece que es lo que le va a dar mejor rendimiento y mejor identidad. Perfecto. ¿Y cómo se trabaja, Débora, con los líderes de los equipos? Los que tienen coronita, los que piensan que saben todo, pero vos tenés que tenerlos a raya, ¿no? Bueno, a ver, me arremango, mirá, porque este es un tema que podemos estar hablando mucho tiempo. El trabajo con el liderazgo, primero se trabaja, el líder tiene que estar validado tanto por el grupo como por el entrenador. Si el grupo no lo reconoce como líder, va a estar difícil que pueda ejercer ese liderazgo. Y por otro lado, tiene que estar validado por el entrenador, o sea, el entrenador o la entrenadora tiene que darle lugar a que lo ejerza. Y tiene que tener fundamentalmente una buena comunicación, horizontal y vertical.
Y Pero, para mí tiene que representar los valores que yo quiero tener en mi equipo. Quizás no es el más efusivo, o el que más habla, o el que más grita. Quizás el líder es el que no falta nunca, el que entrena, el que es responsable, el que es consciente. No sé si... perfecto. Y si el líder, perdón Por que ahí, insista, si el líder, le pregunta a Romina también y a Valeria, si el líder, no hay un líder en el equipo, el cuerpo técnico, ¿lo forma ese líder? ¿Necesita ese líder? ¿O un equipo puede no tener líderes? no, por ahí yo lo que, bueno, hablamos mucho con Débora y por ahí ella también nos hizo visualizar esto, no siempre hay un solo líder, o sea, hay varios líderes y en momentos diferentes. Vos necesitas un líder fuera de la cancha también. Vos necesitas ese líder que arme todas las cosas que tengan que ver con poner la música previa para ir, con todos los aspectos que tengan que ver con la concentración antes de llegar a un partido. Necesitas el líder que sea el responsable, que no se va a olvidar las camisetas y que va a traer un montón y que les va a preguntar a cada una que tiene la camiseta en la mochila. No siempre hay un solo líder en un momento. Después tenés un líder adentro de la cancha, pero el líder de adentro de la cancha no es el mismo líder que pasa afuera y que hace el resto de las cosas, digamos. Liderazgo es compartido y no lo había entendido así hasta que, bueno, con una charla con Débora por ahí lo habíamos podido hablar. Entonces, por ahí, los líderes se forman, sí, yo creo que sí, que uno puede formar un líder, pero que no debe centrarse en que hay un solo líder. Es una opinión muy personal, que no debe centrarse que hay un único líder, que pueda haber varios líderes y que depende del momento del equipo o el momento si se está jugando o el momento de... pueden ayudar a que el equipo se forme y creo que es muy importante que el equipo lo registre como líder, sí, eso sí, creo que es importante. Agrego algo a esto que decía Romy, que es cierto, y que además tiene que ver con los roles, ¿no? Los roles tienen que estar bien definidos, quién va a ser la que... Pero ya por características, por eso hablaba antes de conocer a las jugadoras, ¿no? O sea, tomarse ese tiempo de conocerlas y saber en qué son buenas, no solamente técnicamente, sino a nivel dinámica del grupo. ¿Qué le aporta? ¿Le aporta seriedad? ¿Le aporta responsabilidad? Bueno, tener los roles bien definidos, bien transmitidos, y el líder único, como bien decía, está un poco repartido, y está bien que así sea. Es necesario un líder, pero ese líder va a ser el que tenga, como dije antes, buena comunicación con sus compañeras y con el cuerpo técnico, porque va a nivelar esa cuestión. Parece que el tema este pegó porque me siguen llegando preguntas de liderazgo. Antes de darle paso a Raúl, ¿el líder necesariamente tiene que ser el capitán del equipo? No. El líder de la cancha, hablamos, ¿no? El líder que está dentro de la cancha, ¿no? El que es responsable afuera con las camisetas y demás. Y es que normalmente dentro de la cancha el líder, como quien dice, va a ser el capitán, el que tiene una visión, digamos, más amplia en el sentido de lectura de juego, de acompañar a los compañeros en el armado estratégico, digamos, que puede llegar a desempeñar mejor el rol entre el técnico y el equipo de llevar ese mensaje del técnico al equipo. Casi siempre, o sea, la mayoría de las veces es el mismo, ¿sí? A lo que apuntaba Romy y Débora recién, que no necesariamente ese capitán dentro de la cancha, que es el que tiene la mejor visión de juego, es el que va a llevar a cabo después otros tipos de roles, como dijo Débora, fuera de la cancha, ¿no? Depende también, tiene que ver mucho el tema del carácter y de la forma de ser de cada uno también, ¿no? De saber actuar en el momento y en lo que él también se siente más seguro, ¿sí? Pasa también por esa cuestión. No siempre va a ser el mismo.
Además, el líder tiene que sentirse y apropiarse de ese liderazgo, porque a veces elige un líder que no quiere o no cree que puede. Y se forma, se forma. Que se forme. Parece, le damos pie a Raúl Sarmiento González, Sarmiento porque creo que no faltó nunca. Así que Raúl, gracias por acompañarnos siempre y adelante con tu pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Son dos preguntas. La primera es con el tema que están hablando, que Joaquín lo dijo. No es tanto el líder sobre quien quiero consultar, sino el que dijo el que tiene coronita. Aquel que se cree que es líder porque es talentoso, porque es habilidoso, porque es el goleador, pero en realidad no es un referente por su capacidad personal. ¿Cómo manejarlo? Y el segundo tema que venía a consultarles es, no tanto, ustedes tienen la experiencia de selección en equipos, cómo manejar al jugador que es, vamos a decir así, que es Messi en los entrenamientos y en los partidos es un jugador 6 puntos. Bueno, con respecto, largo nomás, largo la bomba. Con respecto, bueno, desde mi punto de vista, algunas veces soy bastante ácida en algunas cosas, ¿no? Con respecto a las coronitas que algunos jugadores creen tener, mucha culpa la tenemos también los técnicos, ¿no? De potenciar esa coronita y algunas veces no decir hasta acá. O sea, sos excelente jugador, sos muy bueno, pero yo soy el técnico, soy la técnica. Si bien vos, en cualquier deporte, vos tenés que saber escuchar, ya sea a tus pares o ya sea a tus jugadores, a los que vos tenés a cargo, pero tenés que ser consciente que sos vos el de la última palabra, ¿sí? Entonces, hablando mal y pronto, si te echas una macana, levanto la mano y soy yo la técnica y me hago cargo de eso. Pero si vos das la posibilidad de que esa coronita, ¿sí? Crezca y en algún momento llegue a tapar tu autoridad como técnico, me parece que es mucha más la responsabilidad nuestra, de nuestro lugar, de dejar avanzar esa coronita, ¿no? Muchas veces el coronita no es referente del equipo, él cree que es referente del equipo, él cree que es líder, pero muchas veces por ese creer, por ese ego, no puede divisar de que no es así. O sea, no sé si me entiendes. Entonces, para mí es mucho el trabajo en estos casos, apoyarnos del trabajo como, de lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso Débora, y tratar de decir, bueno, sí, en parte tenés razón, tenés la experiencia como jugador, pero pará, yo también me involucro en esto, ¿sí? Y ley pareja para todos. Si bien escuchas, pero ley pareja para todos. Es desde mi punto de vista como profe, ¿no? Ya sea desde la escuelita, que es el próximo tema de los próximos viernes, hasta élite, ¿sí? La última palabra es la del técnico y debe saber, el técnico debe saber apoyarse en los distintos profesionales que tiene al lado, como para, bueno, decir, a ver, ¿cómo hacemos y qué hacemos para que esto sea igual para todos? Y bueno, y ahí me parece que es un gran trabajo y una gran responsabilidad para el área de Débora, en este caso. Y bueno, Debo, no sé si querés, la segunda pregunta de Raúl era más para vos, me parece. Yo agrego algo a lo que dijiste, ¿vale? Ese jugador no creo que se crea líder, creo que se cree imprescindible, que es peor. Peor. Que es peor, porque genera esa idea de una dependencia, pero como bien dijiste, esa coronita alguien se la puso. Claramente el grupo no fue
es responsabilidad del entrenador decir y validar al líder. Es decir, así como digo validar, también estoy diciendo no validar ese liderazgo. A ver, un líder tiene que ser aquel que va a hacer lo que es necesario y no lo que tiene que hacer para quedar bien. Y generalmente esas personalidades hacen todo para quedar bien y para, sobre todo, ser visibles. Sí, Joaquín. No, falta la segunda respuesta de Raúl, Sí. pero perdón, Raúl, sigo con el liderazgo y después te responden a vos. Dame sintéticamente las 3 características que tiene que tener un buen líder. Ah. ¿Yo? Comunicación. La primera, comunicación. La primera, comunicación. La segunda, pero te las voy a decir así, por lo que estuvimos charlando ahora. No te lo voy a decir con una idea formada porque, a ver, el líder, como te digo, bueno, voy a las 3. Comunicación tiene que representar los valores del equipo que se está componiendo y tiene que potenciar a sus compañeros. Dale. Perfecto. Para mí, esas 3. Sí. Y ahora vamos a responderle a Raúl la segunda pregunta que quedó pendiente. ¿Se acuerdan? Sí, Sí, sí. Desde mi área, yo lo que considero es que el momento de la competencia representa una presión y el desafío es convertir esa presión por una motivación. Hay jugadores que disfrutan muchísimo entrenar, pero no disfrutan la competencia. Entonces, o lo entrenamos en que pueda disfrutar esa competencia y trabajamos sobre qué cosas son las que lo presionan, porque evidentemente el lugar que le está dando el error, a ver, en un momento de competencia, yo lo trabajo con los equipos y con las chicas también, ¿no? No hay tanto lugar para equivocarse. En un entrenamiento sí. Evidentemente este jugador, que en los momentos de partido parece como que se apichona, le está dando un lugar al error, de fracaso, de no se puede equivocar. Y eso quizás es lo que lo hace menos libre o menos osado o lo reprime al momento de tomar decisiones y uno le dice diciendo, dale, tirá. Si en el entrenamiento tiraste, ¿por qué acá no tirás? Y porque si estoy entrenando y la erro no pasa nada en su cabeza, ¿no? Yo creo que hay que trabajar eso. Hay que convertir esa presión por una motivación. Y llegar a un partido te puede generar ansiedad, estrés. Entonces llegar al punto del jugador, utilizar técnicas de relajación como la respiración es muy bueno, porque lo que tiene que llegar es el jugador en ese momento a un momento ideal, ni de o sea, de estar muy excitado, ni de estar por debajo de su rendimiento por tener un grado de estrés. Entonces llegar al nivel ideal, que es como lo más difícil. Pero creo que con trabajos de respiración, que sean de relajación y que no vea este lugar como un lugar de estrés, el juego, sino como un lugar donde él puede desarrollarse, es prepararse mentalmente. Esto que hablaba Débora de la visualización, todo eso me genera que yo tenga menos estrés y ansiedad ante un partido. Pero que entendamos que eso se aprende, ¿sí? Bueno, como todo, digamos, hay gente o hay deportistas que tienen esta capacidad de visualizar como innata, pero hay deportistas, y casi la mayoría lo hemos sido, de no tener esto, pero esto se aprende. La visualización, la relajación a través de la respiración, todas estas técnicas ayudan a que uno llegue con menos estrés a un partido y menos ansiedad a un partido y pueda estar en el nivel ideal para jugar el partido. Tal cual, las Muchas 3 gracias. herramientas, autodiálogo, visualización y rutinas de pre-ejecución, las 3 van en esa dirección. Trabajar la ansiedad y insisto en esto que bien decís, Romy, se entrena, hay que dedicarle tiempo porque se entrena, no aparece mágicamente,
algunos lo pueden tener innato, pero se entrena y se aprende, se enseña y se aprende. Perfecto. ¿Conforme, Raúl? Muy conforme, gracias. Gracias a vos. Gracias. Le damos paso a Abuelo Correa. A ver, el Abuelo Correa, ¿qué dice? Hola, buenas noches a todos. Hola. A ver, Buenas noches. tal vez que te conozco, bueno, tú ahora no la conozco. A ver, sin ánimo de generar algún tipo de discordia, pero me parece genial, me parece muy noble, muy loable que la selección tenga estas tres profesionales bueno, que suman y muchísimo. Yo me retrotraigo a mi equipo. Si yo tuviese los fondos para contratar a una de ustedes tres, pónganse de acuerdo, digamos, ¿a quién creen que debería contratar primero para proteger el crecimiento de mi equipo? Y lo que pasa, lo que pasa es que nosotros venimos en un combo. Esto es como McDonald's, ¿viste? O sea, vamos las tres A mí, juntas o abuelo. no vamos ninguna. Claro. Este es un. No, la Fernanda sería la primera. Estoy acá en Tucu, así que pensá en mí primero. Está en mi equipo, no, está en mi equipo. Bueno, no sé. A eso es lo que me refería, o sea, ¿quién consideran ustedes que que sería lo más potable para empezar con el crecimiento del equipo? Hola. Muy bien. La pregunta está clara. Es una pregunta onda Jorge Rial, que va a generar un poquito de discordia, pero bueno, arréglense. No, Para las mí tres. tendrías que contratar, sigo insistiendo, a Fernanda, porque sin jugadores nosotras tres Claro. estamos de gusto. Así que para mí la primera es Fernanda, porque nosotras tres si no estaríamos totalmente de gusto. No, está bien, pero la pregunta No, apunta. Hay un plantel claro, conformado Fernanda, por y suerte, el presupuesto da para un asistente. Bueno, es que depende también Exacto. qué es lo que contás vos a tu lado. Porque si ya tenés, por ejemplo, tenés una preparadora física y tenés un kinesiólogo y bueno, te conviene entonces ver, yo ya quedo descartada por lo de esa manera. Entonces, bueno, tenés que ver, si vos estás como técnico, digo, tenés la posibilidad de tener ayudante técnico o algo por el estilo, y bueno, quédate con Débora, porque ya está supliendo esos dos lugares que en este caso estamos repartidos así. No significa que yo algunas veces no me meta a inspeccionar y a meter un poquito de mano en el área de Débora, ni que Débora tampoco sea como jugador y como tantos años que ha llevado ella en su básquet, a lo mejor es capaz de cumplir también un rol de que no sea el profesional, el preparadora física, profesionalmente hablando, pero sí a lo mejor es capaz de cumplir con ese rol. Entonces todo depende de qué es lo que vos tenés a tu alrededor y quién te está acompañando en ese momento para poder buscar qué es lo que te está faltando, la pieza que te está faltando. Porque en realidad, si vamos a separar por temas, las tres estamos encasilladas en tres temas distintos, ¿sí? Que somos capaces de trabajar los tres temas, haciendo más hincapié en uno y buscando ayuda, digamos, en la otra área, pero bueno, todo va a depender qué es lo que vos querés también plantearte en ese momento con tu equipo, ¿no? Perfecto. ¿Quieren agregar algo? Depende cuánto tiempo de formación tenga el equipo también, de cómo jueguen, de si estamos Depende del plantel también. se forma, capaz que vas a necesitar a algún asistente que te ayude a trabajar más los fundamentos. Si tenés un equipo que está ya formado, pero de una edad mucho más grande y necesitas en realidad, y pesado, vas a necesitar a Valeria para que tengan una rapidez mayor, y si tenés un equipo conformado con muchos conflictos internos que vienen desde hace mucho, pero con muchos conflictos de no poder coordinar lo que en el juego, me parece que la vas a necesitar a Débora. Digamos, todos tienen como
un lugar depende de las características de cada equipo, es la prioridad que tiene en ese momento. Ninguna de las tres, o sea, no podemos elegir una de las tres sin saber las características del equipo, me parece. Que la función de elegir una de nosotras tres o de un profesional que trabaje en una de estas áreas tiene que ver con las características del equipo que esté necesitando en este momento. Digo, que capaz que de acá a un año necesite otra cosa. Por ejemplo, estuvimos en una cuarentena, el equipo estuvo parado 3 meses, que no se mueve. ¿Qué vamos a necesitar? Y que progresivamente Vale trabaje toda la parte física, porque sin duda necesitamos volver a juego y a rodaje. Agrego algo a lo que dijeron mis compañeras. Retomo esto, es cierto, trabajamos en forma interdisciplinaria, y si bien yo puedo tocar de oído por mi experiencia como deportista, no podría hacer ni lo que hace Valeria ni lo que hace Romina, eso por un lado, y coincido en esto de establecer las prioridades, primero haciendo una especie de diagnóstico del equipo que tenés y del cuerpo técnico que tenés, y no llames a un psicólogo cuando ya está todo prendido fuego. Lo podés llamar antes para prevenir un montón de situaciones. De hecho, la pandemia es un buen momento. Perfecto. Bueno, estamos llegando al cierre, son casi las 8 de la noche. La última pregunta va a ser para Débora, porque es la encuesta. La pregunta era, ¿cuánto tiempo consideras que le dedicas al entrenamiento mental? Vamos con los resultados, muy parejo, ¿eh? 11%. Hoy no veo los resultados, ¿eh? Ahí está. 11% dijo nada. 11% nada. 22% dijo mucho. 29% dijo bastante. Y 39% poco. Así que bueno, Débora, con estos resultados, danos tu punto de vista. Bueno, la verdad es que pregunta para la encuesta hubiera hecho un montón, la verdad, pero quizás motivado por un interés mío de saber cómo perciben esto del entrenamiento mental. Personalmente creo que la preparación es un 25% de técnica, táctica, física y la preparación mental. Y la idea de la pregunta era un poco auto percibirse, ¿no? Es decir, hacer consciente esto, que la técnica o lo que el entrenador quiere por ahí enseñar puede verse y se ve atravesado por mi capacidad física o mi entrenamiento físico y también por mi preparación mental, por cómo gestiono mis emociones y de qué manera voy a aprender. Pero bueno, la idea de la pregunta era más que nada eso, y darle la importancia y el lugar a este entrenamiento mental que acompaña y es una herramienta más de la preparación mental deportiva. Perfecto. Bueno, les agradecemos a las 4, en nombre del cuerpo técnico del seleccionado masculino de básquet sobre silla de ruedas, que fue el que se encargó de organizar este ciclo de entrevistas, por supuesto que apoyado por FABA, por la Fundación para Deportes y por Hablando Ortopedia. Brevemente, el cierre para cada uno de ustedes. Arrancamos con Fernanda Payares. Fernanda, ¿cómo te sentiste? Y gracias por estar acá. No, gracias a ustedes y a todas las personas que hacen posible que esto funcione, y agradecerles a mi hermano que está acá, que me estuvo bancando toda la tarde y toda esta semana sosteniendo mi celular para que pueda ver, y a la profe Ana que está allá sacando las cositas, que también se aguantó todo el frío porque está helando acá, así que por eso me tuve que poner el pantalón, chicos. Fernanda, bueno, ¿cómo se llama el club? Centro Recreativo de Las Teñas. Bueno, muchas gracias a ellos por abrirnos las puertas, a vos especialmente, generoso de su parte, así que muchas gracias. Gracias, Fernanda. Gracias a ustedes. Seguimos con Valeria. Bueno, agradecer como siempre el espacio, agradecerle en este caso también muchísimo a Carlos y a Manu por haber creído y confiado en que las mujeres lo podíamos hacer solas en este mundo que justamente
en las charlas anteriores, en las charlas que tuvo Juan Domínguez hablando y todo eso, que dijeron mucho sobre el tema de que es un ambiente muy machista. Bueno, dar la posibilidad de que llevemos adelante estas charlas tres mujeres y una jugadora, un plantelcito de 4 chicas, quiere decir que confía mucho en el trabajo nuestro, así que agradecerle de corazón a los dos, son excelentes compañeros de laburo, y bueno, agradecerle también a Faba, a la selección masculina por el espacio y también por confiar en la propuesta que nosotros trajimos estos 3 viernes seguidos, así que bueno, no, y gracias por los que están y que se han quedado escuchándonos y lo que les han interesado toda esta temática propuesta. Muy bien, gracias Valeria. Seguimos con Débora. Bueno, lo mismo, agradecerles por el espacio, por invitarme a sumar este módulo de psicología deportiva. Para mí, siempre se los digo, es un placer y un honor ser parte de las LOAS, del cuerpo técnico y del equipo de las chicas y aportar una herramienta más. Y como también siempre les digo, vivo aprendiendo de ellas, del cuerpo técnico y de ellas como jugadoras. Yo creo que el peor error que podemos cometer como profesionales o como docentes o lo que sea es creer que nos sabemos todas. Creo que aprendemos continuamente, por mucho conocimiento, preparación que podemos tener, aprendemos constantemente y yo de ellas aprendo todo el tiempo, así que nada más, gracias a todos los que se quedaron, a ustedes por este espacio, al cuerpo técnico, gracias. Cerramos con Romina Iglesias. Bueno, nada, agradecer. Bueno, gracias Joaquín también por estar, por las preguntas y por llevar a cabo la charla, organizarnos en esta charla, así que muchas gracias. Y bueno, muchas gracias al cuerpo técnico masculino por invitarnos a estas charlas. Y bueno, nada, a Carlos también por esta posibilidad de estar compartiendo, como dice Débora, lo poco que nosotros creemos saber y aprendiendo también y pudiendo compartir conocimientos que son algo que nosotros tenemos, pero que puede ir creciendo y que sin duda va creciendo y que cada vez que se agrega un profesional al staff y cada vez que una chica se agrega también adentro de lo que es la SLOBA, seguimos aprendiendo cosas nuevas, seguimos mirando, practicando con Fer, también íbamos mirando cosas que debemos mejorar, o sea que estamos aprendiendo constantemente y eso es lo importante. Y muchísimas gracias a Fer, que nos hizo el aguante, que fue, que filmó, que estuvo practicando, así que un aplauso quiero para ella, porque la verdad que muchísimas gracias por prestarse a poder hacer esta charla desde ahí, así que un beso grande, Fer. Muchas gracias, Romy. Y Carlos me debe un celular. Bueno, yo les agradezco a todos los que estuvieron presentes. Si alguno se quiere contactar con las Lobas, le voy a pasar las redes sociales. Instagram, @laslobasbasket, y si no en Facebook, Las Lobas, Selección Argentina de Básquet Adaptado. Agradezco también en nombre de todos a Mauro Varela y su cuerpo técnico por darnos esta posibilidad de abrir el abanico y de conocer, bueno, también mucho sobre el seleccionado femenino de básquet, una gran idea de Mauro Varela y todo su equipo, bueno, Karina, Mariel, en fin, Domínguez, Juan, Amado, todos, muchísimas gracias, muy atentos y muy amables como siempre. Así que bueno, gracias a Carlos Cardarelli, a Manuel Cairo, entrenador y asistente del seleccionado femenino de las Lobas, gracias a todas las Lobas presentes, espero que tengan un excelente fin de semana y como hacemos siempre, despedimos con un aplauso virtual a las 4 que estuvieron hoy acá. Que descansen y que tengan un buen fin de semana. Genial. Gracias. Fer, querida. Vale. Gracias, abuelo. Bien, ¿Qué hace, abuelo? ¿Cómo saliste bien, Genial. ¿Viste qué cintura? Qué cintura. Buenísimo, Gracias. me alegro mucho. Chao. Me mantuvieron Gracias. expectante toda la charla. Genial las 4. Bueno, me alegro Gracias, aún. abuelo. Gracias.